ATILRA, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. ATILRA, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Economía 4D. Hoy otra vez me ven acá solo, no lo tengo a Gustavo que sigue de viaje. La semana que viene ya va a estar de nuevo acá acompañándonos en el programa. Esta vez le tocó salir un poquitito. Bueno, vamos a estar de nuevo entonces en una Economía 4D íntimo esta noche con muchos invitados que tengo esta noche acá en el piso. Ahora en un ratito ya les voy a contar quiénes nos acompañan. Vamos a estar hablando de política, vamos a estar hablando de temas económicos, muchos temas que te interesan, que estás mirándonos del otro lado, que afectan directamente tu economía de bolsillo de todos los días, así que vamos a estar hablando de esos temas también esta noche. Primero voy a hacer un pequeño comentario, el hashtag que ven ahí en pantalla arriba que dice Santiago Maldonado. Mañana viernes hay nuevamente una movilización hacia Plaza de Mayo en pedido por la aparición con vida urgente de Santiago Maldonado. Saben todo lo que está ocurriendo con esto, vale de nombrarlo, decirlo, destacarlo todo el tiempo. Es un hecho gravísimo que estemos viviendo una desaparición en democracia que se dio en un hecho de una manifestación social donde hubo gendarmería, fue a reprimir a esa situación de manifestación social y ocurrió esta desaparición de Santiago Maldonado. Pasan y pasan los días, sigue sin aparecer y no hay respuesta de parte del Estado. Así que mañana viernes nuevamente una movilización por esto. Es por este motivo que nuestro hashtag de hoy siempre tiene que ver más con temas económicos, pero nos parece muy importante seguir poniendo el foco en esto, es Santiago Maldonado. Vamos a estar hablando esta noche de muchos temas, como les decía, políticos, económicos. Tema económico, hoy es el Día de la Industria. Hubo un discurso del presidente en la Unión Industrial Argentina, en realidad en un evento en el marco organizado por la Unión Industrial Argentina en un parque industrial en Pilar, al cual fue el presidente de la Nación, donde inauguró una planta vinculada con una empresa de energía de fuerte vínculo con un personaje que estuvo su nombre dando vuelta en las últimas horas porque fue uno de los que formó parte de la lista que se difundió de parientes del gobierno que ingresaron con montos muy elevados a el blanqueo. En este caso no es un pariente directo, pero sí se trata de quien le compró la empresa a Nicolás Caputo, primo del presidente. Estoy hablando de Marcelo Mindlin. Tiene holdings empresarios, vinculación con muchas empresas, diferentes sectores. En este caso, la que estoy haciendo referencia es Pampa Energía, que tiene que ver con la producción de energía eléctrica y está muy vinculado a eso. El presidente hoy estuvo ahí y dio un discurso apuntando nuevamente a las mafias, la necesidad de desterrar mafias de la Argentina, siempre atrás de eso el fantasma de los sindicatos. Acá hablamos el programa de la semana pasada con qué tiene que ver esa intención de apuntarle a la representación de los trabajadores, estigmatizándolos como mafias, tomando algún caso, armando una ensalada, metiendo a todos en el mismo paquete. Sigue por esa línea el presidente de la Nación. Pero lo que quiero armar ahora, vinculado con el tema industria, es qué es lo que está ocurriendo en Argentina con la industria. ¿Por qué? Porque hay muchos indicadores que se dan a conocer, estadísticas públicas, que dan cuenta de variaciones porcentuales positivas que a priori cuando uno las mira parecieran ser muy fuertes. Te dicen la industria creció según tal indicador 5%, 6%. Ahora acá hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales. Una de ellas es la base de comparación, ¿sí? Se está comparando en estas variaciones interanuales junio o julio, depende del indicador que se tome, de este año contra junio, julio del año pasado, que es la base de comparación más baja que podemos tener. ¿Por qué? Porque el impacto que sufrió la industria el año pasado
por diferentes motivos, por modificaciones impositivas que la perjudicaron, debilitamiento del mercado interno, caída del consumo, también una recesión que se vivía el año pasado más fuerte en Brasil y que impactaba negativamente en la demanda externa de nuestros productos industriales. Toda esa combinación de factores le pegó fuerte a la industria. Entonces, los meses de junio del año pasado fueron los más bajos, ¿sí? La parte más baja de la serie, con lo cual cualquier comparación que uno haga hoy contra esos registros de lo más bajo de la serie da variaciones que parece que fueran muy fuertes, pero que en realidad tienen que ver con esta cuestión estadística. Cuando vos tomás los diferentes sectores de la industria y los comparás con los indicadores de un año antes, de 2015, ahí vas a encontrar que en la generalidad, en casi todos los sectores, seguís estando abajo de los registros de aquel año 2015. O sea, es cierto que hay un rebote, pero no permite todavía revertir ese impacto que tuvo la industria el año pasado. Pero después hay otro tema que tiene que ver con lo sectorial. ¿Qué ocurre hoy dentro de la industria, sector por sector? Y ahí vamos a encontrar que los que explican este rebote estadístico en relación al piso del año pasado son más bien sectores concentrados, ¿sí? El automotriz es uno de ellos, vinculado con alguna recuperación económica que está ocurriendo en Brasil y cómo se recompone la demanda desde allí. Sectores vinculados directamente con la construcción, también el año pasado hubo un parate de la obra pública, este año retoma la obra pública, y algunos otros grandes sectores industriales. Ahora, los que siguen siendo perjudicados son los sectores industriales más vinculados con lo que se llama la PYME, la pequeña y la mediana empresa en Argentina, que además es la principal generadora de empleo. Y ahí encontramos como un gran perdedor en lo que es la industria al sector textil, que está siendo también impactado por el ingreso de productos, de bienes finales importados que ingresan a competir desregulados por parte del Estado y que generan una competencia contra la cual se les hace muy difícil competir y por eso están sufriendo este impacto. Ahora, en los últimos días se dieron a conocer, hace apenas 48 horas, unos indicadores del Ministerio de Trabajo que muestran lo que está ocurriendo en Argentina con el empleo. ¿Sí? Tenemos una placa ahí, me parece, si podemos mostrarla, de lo que está ocurriendo con el empleo. Y lo que tenemos acá es la evolución del empleo formal privado, asalariado, desde que arranca el gobierno. Desde noviembre del 2015, este cuadro está hecho en miles de personas, hasta el momento la fuente es el Ministerio de Trabajo. Lo que podemos encontrar acá es que desde el inicio del gobierno hasta ahora, hay una pérdida de puestos de trabajo neta de 33.000 en el total, en el promedio general. Ahora, el gran perdedor, cuando uno lo divide por sector, en términos de puestos de trabajo, es la industria manufacturera. La industria manufacturera perdió, desde que arrancó este gobierno hasta ahora, 61.500 puestos de trabajo. Después hay otros sectores que tuvieron algunas variaciones positivas, como ven ahí, no sé, por ejemplo, hoteles y restaurantes, 5.000, el sector agropecuario, 6.000 y pico, la enseñanza privada, 10.000. Bueno, hay algunos sectores con algún aumento positivo en términos de puestos de trabajo registrados, formales registrados. Esto lo digo porque, de nuevo, para la comparación estadística, el Ministerio de Trabajo lo hace junio contra julio del año pasado, entonces anuncia un número bastante más grande, pero hay que tener en cuenta esto. Pero además de esto, que da una caída total de 33.000 puestos de trabajo y mucho más fuerte en la industria, la principal afectada por esta política económica es la industria. Hay que prestar especial atención ahí porque es el principal generador de empleo que hay en Argentina. Además de esta situación, hay que tener en cuenta el crecimiento poblacional, ¿sí? La Argentina tiene un crecimiento poblacional de alrededor de un 1% por año. Tenemos una población económicamente activa de 20 millones más o menos de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que para sostener el nivel de empleo, para sostener la tasa de desempleo, tenés que generar 200.000 puestos de trabajo por año, para sostenerla, para que no caiga. Si entre noviembre de 2015 y la actualidad, en un año y medio, perdiste 33.000, bueno, el atraso es muy fuerte. Tendrías que estar generando casi 350.000 puestos de trabajo para mantenerte en el punto en el cual estabas en ese momento. Así que atención a esto, atención a lo que está pasando
con la industria. Y otra cuestión que vamos a estar hablando esta noche tiene que ver con la inflación. Hay una sensación de desaceleración inflacionaria, no es tan así. Hay productos puntuales que están teniendo ahora en los últimos meses, variaciones muy fuertes. Hay situaciones muy disímiles entre algunas cadenas de supermercados que dijeron que con los productos propios van a congelar los precios hasta fin de año y otros productos que se observan en almacenes y en otras cadenas que están teniendo variaciones muy fuertes, pero también hay que ver qué va a pasar con la tarifa de los servicios públicos, qué va a pasar con el gas, qué va a pasar con el combustible, que después impacta sobre el resto de los productos, qué va a pasar con la energía eléctrica, con precios de cuestiones que son esenciales para la dinámica inflacionaria y para el bolsillo de todos nosotros. De eso vamos a estar hablando esta noche. Te voy a presentar ya, antes de que hagamos un pequeño corte, quiénes son los invitados que tengo acá esta noche y por qué te decía que vamos a estar hablando de política y vamos a estar hablando de economía. Voy a arrancar desde mi izquierda. Tengo a Héctor Polino, titular de Consumidores Libres. Gracias, Polino, por estar acá. Vamos a estar hablando de tarifas, de gas, del gas en cuotas. Ahora viene el ahora 4 para pagar el gas. Estamos con Gabriel Fuchs, legislador del bloque Corriente Nacional de la Militancia en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Gabriel. También vamos a estar hablando de un tema que les interesa a todos con Gabriel Fuchs, que es el tema de los alquileres, lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires con los alquileres. Hubo una ley que se aprobó en la legislatura y nos va a aclarar un poco de qué se trata, además de otros temas. Y del otro lado vamos a estar hablando más que nada de la provincia de Buenos Aires. Está Jorge Landó, apoderado del PJ Nacional. Lindo en este momento ser apoderado del PJ Nacional. También asesor de Unidad Ciudadana. Sí, señor. Y Carlos Raimundi, que es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de Unidad Ciudadana también. Así que hacemos una pequeña tanda, unos auspicios y ya arrancamos con todos los invitados y los temas de esta noche. Vamos. Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Bueno, seguimos acá en Economía 4D, vamos a empezar a hablar de los temas que te comentaba. Arranco con Polino, con Héctor Polino. ¿Cómo estás? Ya nos acabamos de saludar. ¿Bien? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá esta noche. Bueno, la novedad de estos días fue el ahora 4, le llamo, que es que vamos a poder pagar el gas en cuotas. ¿Cómo es esto? Así es. Debido a la política de aumento desmedido de los precios, sobre todo el valor del gas en boca de pozo, porque acá el problema central está donde comienza el tema. ¿Por qué si en el orden internacional el valor del gas en boca de pozo está a $3 el millón de BTU? ¿Por qué en la Argentina partimos de la base de $6,80? Ese es el valor que hoy se le está pagando a las empresas petroleras. Una parte... Encima dolarizado, ¿no? Sí, con dólar, a valor dólar. Una parte lo paga el Estado y otra parte lo pagamos los usuarios. El Estado pagaba subsidios, ahora lo está sacando los subsidios 2 veces por año, en los meses de abril y los meses de octubre de cada año. Pero está sacando los subsidios sobre la base de un precio que está muy por encima, más del doble de lo que está en el mercado internacional.
A eso hay que agregarle... Los ganadores atrás de esto, las empresas petrolera. A eso hay que agregarle el aumento del gas a las empresas transportistas y a las empresas distribuidoras. Todo esto produjo un aumento muy importante, industrias, comercio, usuarios residenciales, etcétera. Y entonces, como en julio y agosto tuvimos bajas temperaturas y aumentó el consumo de metros cúbicos de gas, para que esto no resienta y afecte el bolsillo de los usuarios, el gobierno resolvió, en lugar de que se paguen 2 cuotas, como se venía pagando desde que comenzó esta política de quita de subsidios, en 4 cuotas el bimestre julio-agosto. 25% de la factura en cada uno de los 4 meses. Solo para los usuarios residenciales. Y eso para no es optativo, viene en 4 cuotas. No, vienen 4 cuotas. Cuando eran de 2 cuotas, el usuario tenía la opción de pagar la boleta entera si tenía capacidad económica o pagarla en 2 veces. Ahora es obligatorio para todos los usuarios residenciales, no para los comercios, no para las industrias, no para los clubes y no para los usuarios que tienen la tarifa social. Solamente para los usuarios residenciales sin tarifa social. Ahora, ¿qué pasa? Luego, cuando venga la facturación de septiembre-octubre, se va a incorporar a ese 25%. El 50% de esa facturación se va a agregar a ese 25%. Claro, uno va a estar pagando las cuotas de esto, más la factura nueva. Más la factura nueva. Ahora, ¿por qué se hace esto? Yo interpreto porque en octubre tenemos elecciones, porque de lo contrario no se explicaría, porque tampoco tuvimos temperaturas tan bajas en este invierno. Tuvimos menores temperaturas que en el resto de los meses, ha habido un mayor consumo, pero no para tanto. Y ahora, Polino, digo, en octubre, además de que se van a estar todavía enfrentando las cuotas de este pago y que viene el pago nuevo viene con aumento encima. El pago nuevo no, el nuevo aumento va a venir en diciembre. En diciembre va a venir un aumento para las transportistas y distribuidoras. Y eso se va a cargar en las facturaciones del periodo de enero-febrero. Y esto hasta octubre del año 2019. En octubre del año 2019 vamos a estar pagando la tarifa plena, sin ningún tipo de subsidio, para todo el país menos la zona patagónica. Las provincias patagónicas tendrán una parte del subsidio hasta octubre del año 2022. Como ahí hay más bajas temperaturas, mayor consumo, la quita de subsidio va a ser en un porcentaje menor que en el resto del país. Sí. Pero acá el problema está, muchos usuarios dicen, sí, pero no podíamos seguir pagando esa tarifa irrisoria que pagábamos. Es cierto, pero tampoco se puede hacer todo de golpe, porque a estos aumentos en las tarifas del gas se agregan los aumentos en las tarifas de la energía eléctrica, se agregan los aumentos en las tarifas del agua potable, se agregan los aumentos en los peajes, se agregan los aumentos en el precio de los combustibles. Y hay usuarios que van a pagar estos aumentos no una vez, sino 3 veces. Por ejemplo, el usuario residencial que vive en un departamento va a pagar el aumento cuando le llega la factura de su departamento. Va a pagar el aumento cuando le venga lo que tiene que pagar por expensas comunes, porque también va a aumentar el gas, la energía eléctrica, y va a pagar el aumento cuando va al supermercado o al negocio barrial a comprar un artículo de consumo cotidiano, porque esto le modifica las estructuras de costos al comercio y a la industria y se traslada a precios. Y no siempre en la misma proporción, sino incluso muchas veces en una proporción mayor, porque nadie controla y además por las dudas se sigue remarcando constantemente, ¿no? Y Polino, la factura de gas que hoy recibimos, yo el otro día recibía una, miro el número, casi me desmayo, y encima leo la referencia que dice con subsidio nacional. Digo, encima esto todavía tiene subsidio. Cuando lleguemos a esa factura en el 2019 que ya no tenga componente de subsidio, ¿cuánto más probablemente valga que la que recibimos hoy? Va a estar por lo menos el doble, Insostenible. Va a ser insostenible, pero
al ministro, en la audiencia pública, yo les pregunté a los representantes de las empresas, y está el ministro presente, ¿cuál es la razón por la cual en la Argentina pagamos $6.80 al millón del BTU, cuando en el mundo se está pagando a menos de $3? No hubo respuesta. Cuando el ministro estuvo en la Cámara de Diputados de la Nación, en la Comisión de Energía, hubo un diputado que le hizo esta misma pregunta. Sí, me acuerdo. Sí. Dijo, esa no la voy a responder. Sí. Y en una reunión en el Ministerio de Energía, con representantes de entidades de defensa de los consumidores, tuvo el representante de una entidad que hizo esta misma pregunta. No la respondió. Se enojó el representante de la entidad. Le dijo, bueno, vaya a la justicia. Ahora, ¿por qué no se le explica a la sociedad por qué tenemos que pagar en la Argentina más del doble el valor del gas en boca de pozo, que significa el 60% de la factura sin impuestos? El otro 40% de la factura sin impuestos corresponde a las empresas que transportan y a las empresas que distribuyen el gas a nuestros domicilios, a los comercios. Sí. Entonces, ahí está el quid de la cuestión. Estamos favoreciendo a las empresas petroleras en perjuicio de la pequeña y mediana empresa, en perjuicio del bolsillo de todos los argentinos. Estamos de acuerdo que se vaya quitando paulatinamente el subsidio a aquellos usuarios que tienen capacidad económica para pagar el valor de la tarifa plena. Sí, pero el valor de la tarifa tiene que ser real. No puede ser una tarifa otorgándole a las petroleras ganancias realmente escandalosas. Bueno, y el que está del otro lado mirándonos, y que esto te preocupa, pero hay que contar la realidad de cómo son las cosas, voy a seguir y voy a vincular esto con otra cosa que te afecta directamente en el bolsillo todos los días. Está Gabriel Fuchs acá con nosotros, que es el tema alquileres. Digo, la Ciudad de Buenos Aires tiene un porcentaje altísimo. 35%. 35% de inquilinos. Exactamente. Se aprobó una ley en la legislatura de la que formás parte donde se modifica el esquema de pago de comisiones. Sí, en realidad en el año 2007 ya hubo una ley de la legislatura, que es la ley que estaba vigente, en el cual el pago de la comisión inmobiliaria estaba ya suprimido. De hecho, yo leí las actas de aquella discusión y hubo diputados en aquel momento que expresamente certificaban su voto en función de que se suprimiera lo que era el porcentaje para las inmobiliarias. 10 años para acá eso nunca sucedió, recién ahora está sucediendo. El gobierno de la ciudad ha visto un movimiento de inquilinos organizado por primera vez, que fue a la justicia, que hubo un fallo de la justicia que empezó, y entonces nuevamente votamos una ley donde claramente esta vez queda muy estipulado el tema del no pago de comisiones, porque la verdad que hay que analizar lo siguiente. Primero, la Ciudad de Buenos Aires tiene la misma población desde el año 60 hasta la fecha. Son 3 millones de habitantes, no ha variado, por supuesto ha habido modificación, algún movimiento migratorio, pero el número de habitantes básicamente sigue siendo el mismo. Uno ha visto estos años el surgimiento de torres y edificios de baja calidad constructiva por toda la ciudad, sobre todo en el sur de la ciudad, que no se interpreta, que si no son para ser puestos en el mercado en función de esta lógica de alquiler. Se dice, y no hay estadísticas serias porque las cifras siempre varían, que hay entre 150.000 y 300.000 inmuebles vacíos en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, un altísimo nivel de especulación, que en algún caso será una vivienda de una persona que ahorró y logró comprar para tener una renta, y en otros casos son cadenas especulativas, específicamente. Entonces, en este contexto, y entendiendo además que el mercado al que se dirige la oferta para alquilar es un mercado juvenil, pauperizado, de sectores medios bajos, era necesario y es necesario que el Estado intervenga con algún mecanismo regulatorio, empezando a poner... En el año 2007 se creó el organismo que debía regular esto, que es el colegio. Ese colegio lo único que hizo fue arancelarse a sí mismo, cobrar los aranceles, jamás salió a resguardar el tema de los inquilinos. El Estado de la ciudad tampoco, porque ahora parecería ser que hubiera un consenso benigno de que todos estamos de acuerdo. El Estado de la ciudad, que gobierna el mismo color político desde hace 10 años, por ejemplo, hicieron cosas como sacar por el Banco Ciudad una que se llama, creo que se llamaba Alquilar Ahora o Alquilar Se Puede, era un programa que tenía el Banco Ciudad, que garantizaba las comisiones. Es decir, comisiones que según la ley del 2007, de la 2340, ya no debían estar en vigor. Es decir,
Recién ahora, bienvenido sea. Lo que va a pasar ahora es que posiblemente en esta lógica tiendan a encarecerse los alquileres, es posible. Entonces, más allá de la bonomía con la que el gobierno de la ciudad presenta su rol en esto, esperemos que haya un rol del Estado efectivamente activo en defender los derechos de los hijos, porque además acá se está acordando, ya no es solamente el problema de la comisión, es el problema de la certificación de las garantías, es decir, hay una cantidad, ¿no? Cada vez parece que para ser inquilino, además de ser joven, no tener acceso a una cantidad de recursos, hay que endeudarse y estar sufriendo un día a día que es imposible. Y ahora, al que mira del otro lado, hay mucha incertidumbre. A mí me pasó que me han parado por la calle, uno como te conocen como economista, che, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo sigue? Porque dice, la ley se aprobó, lo vimos en todos los diarios, pero después, gente que está en proceso de alquilar o de renovar, la inmobiliaria me dice, no, todavía no sabemos de qué se trata, va a haber que revisar las condiciones, hay como una incertidumbre. Sí, se aprobó la semana pasada, llevaba una semana aprobado, por lo tanto hay un proceso natural hasta que la ley esté formalizada. O sea que de acá a más o menos cuánto la cosa sigue igual. Y 60 días. ¿60 días? 60 días, Seguiría deberían ser. Igual como está sí, ahora. sí, hasta que sea. De cualquier manera, lo que ya hay un fallo de la justicia, ¿no? Porque los inquilinos, porque todo esto vino a colación de que los inquilinos agrupados. La Defensoría del Pueblo el año pasado creó también una estructura donde está el exdiputado Fernando Muñoz, que tiene que ver con seguir esto. Es decir, hubo un movimiento en los últimos 3 años, entonces hay un fallo de la justicia sobre el tema de las comisiones de las inmobiliarias. Entonces, ese fallo debe estar cumpliéndose ya. Lo que pasa es que está pasando justamente que se está cumpliendo el fallo de un solo mes de comisión, pero se está recargando, cobrando y arancelando y tarifando el tema, como decíamos antes, de me refiero de la certificación de las garantías. Entonces, esa es la cuestión, pero en 60 días lo que hay que exigirle al Estado es que ahora haga cumplir esa cuestión. Bueno, ese es un tema importante. Que se cumpla, que los recargos que vaya a haber en las nuevas contrataciones no pueden superar lo que esté pautado según inflación. Sí, tal cual. Y que haya un Estado presente aplica a muchos otros temas. Porque lo vemos en muchas cosas. Cuando el Estado se retira, se ausenta y deja la lógica del mercado, pierde el débil, el chiquito. Y el Estado está para proteger al débil. El PRO gobierna hace 10 años, parece un siglo, pero son 10 años, lo cual también es mucho, la Ciudad de Buenos Aires. La ley que ya planteaba esto tiene 10 años. Entonces, lo que es evidente que hay que hacer un contralor, que las entidades que están trabajando en estas cuestiones tienen que estar con el ojo puesto, pero está la justicia y hay una ley que deberían cumplirse a partir de ahora. Tal cual. Bueno, vamos a hacer un pequeño cortecito y ahora vamos a ir hablando de temas políticos y también en la mesa, en la ronda política. Te quiero preguntar, Gabriel, otro tema que me interesa. Hoy leí una nota en Página 12, hicieron una presentación en la legislatura, Así es. vos junto a Paula Penaca, Carlos Tomada, que también son legisladores de la ciudad, por un tema muy grave que está ocurriendo con la policía en la ciudad de Buenos Aires, con las fuerzas de seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Un pequeño corte y seguimos con la mesa, el resto de los invitados, política, y vamos a estar hablando de eso también. Vamos. ATILRA, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. ATILRA, 70 años, alimentando los sueños argentinos.